bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Vero Prieto, están en mi canal, el lugar donde les voy a enseñar a cuidar, ganar y multiplicar su dinero. Si es la primera vez que ven este canal, definitivamente deben suscribirse en el botón rojito de suscribir y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan el contenido que subo todas las semanas aquí. Porque este es el minuto de tu vida para definitivamente hacer un vuelco gigante y cambiar la forma en la que has llevado tu dinero por años. Bien, me cansé diciendo eso. El 2020 fue un año desafiante, es poco decirlo. Pasaron muchísimas cosas y tuvimos muchas situaciones. Pues primero, obviamente, una pandemia, cuarentenas, muchas personas perdieron sus seres queridos, perdieron empleos y definitivamente hubo una víctima muy importante del 2020 también, la economía. Pero para entender las repercusiones del año 2020 en nuestra economía en general, tenemos que analizar primero y entender cómo funciona nuestro sistema financiero de forma muy simple. Lo primero que tenemos que entender es que la gasolina de la economía es el consumo. El consumo es lo que le permite a ese automóvil poder funcionar. Datos oficiales del Fondo Monetario Internacional del 2019 nos muestran que el mundo avanzó en términos económicos. El Fondo Monetario Internacional dio la cifra de 3,2% de crecimiento económico a nivel mundial. Bastante bien. Lástima que en el 2020 la cifra final fue del menos 3,5%. ¿Qué pasó en el 2020? La pandemia por el tema del COVID puso en jaque la verdadera economía. La verdad es que nadie estaba preparado para una pandemia. Pues evidentemente hace muchos años que nosotros no vivíamos una pandemia. Ni siquiera los gobiernos en el mundo estaban preparados. El problema es que para poder enfrentar la pandemia requerimos dinero, y dinero que no estaba presupuestado, que ahora se tiene que destinar para salud, para ayudas económicas para pequeños empresarios, empleados que se han quedado sin trabajo, etc. Varios gobiernos en Latinoamérica aumentaron su deuda internacional, y esto definitivamente pone en jaque nuestra economía. Pasamos de tener un año 2019 en positivo a tener un año 2020 en negativo. Y esto es muy importante para poder comprender qué va a pasar en el 2022. Otro factor muy importante en el 2020 es que varios gobiernos en Latinoamérica aumentaron su deuda internacional. La deuda internacional latinoamericana pasó del 68,9% al 79,3%. Había que financiar los desafíos sanitarios y los económicos de la pandemia. Y el gobierno no produce dinero. No es que él pueda decir, bueno, ¿cómo puedo generar más dinero? Trabajo más horas. No funciona así. Lo cierto es que los gobiernos no son más que el administrador de nuestro dinero, de los impuestos que ellos recaudan de todos nosotros, pero no pueden producir más plata. Resulta que al no poder producir más dinero, hubo una necesidad de pedir dinero y endeudarse. Y por esa razón es que la deuda monetaria internacional de Latinoamérica en general avanzó muchísimo más. A esto debemos agregarle además algo importante, una consecuencia más grave: la reducción del consumo. Ya les había dicho que el consumo es la gasolina que mueve la economía. Imagínense entonces qué pasa cuando no estamos consumiendo. ¿Qué pasa con las economías del mundo? Lo que pasa es que esa falta de consumo genera un problema. Y el problema básicamente es el siguiente. Si las personas no van el fin de semana al restaurante, entonces el dueño del restaurante tiene menos ventas. Si tiene menos ventas, va a tener que despedir a algunos empleados. Si despide a algunos empleados, a su vez, ellos no podrán llevar dinero a sus casas y esto genera un efecto más y más y más grande. Y a su vez, esas personas dejan de consumir porque tienen menos dinero para hacerlo. Y vuelve y se hace más grande el hueco. Por eso es tan importante las economías. Una cosa diferente respecto a esta crisis, a otras crisis económicas que el mundo ha enfrentado, es que anteriormente no había habido la necesidad de que nos encerraran. Esto de las cuarentenas definitivamente es de otro mundo. No era una cosa común. Podíamos estar viviendo una crisis financiera, pero eso no representaba pues un peligro para nuestra vida. La diferencia es que ahora sí representa un peligro para nuestra vida y gran parte de los países tuvieron que cerrar, lo cual significaba que entonces las idas del fin de semana al centro comercial
ya no existían, o al restaurante, ya no existían. Y eso generó más problemas de que había menos consumo. Y esto empezó justamente con el tema de la pandemia. Cifras concluyentes dicen que se perdió muchísimo dinero en ventas a nivel mundial. También que hubo muchísimas más personas cayendo en extrema pobreza y muchos otros datos muy tristes. Pero ahora, ¿qué pasa en el 2021? El 2021 es la era de la vacunación. Absolutamente sí. Gracias a los esfuerzos de los científicos del mundo se desarrollaron las vacunas y es una medida para contrarrestar los efectos de la pandemia. Pero aquí hay un problema y el problema es que esto no es una solución económica directamente. Es tal vez una de las crisis económicas más extrañas en el sentido de que la necesidad de parar un virus está directamente proporcionado al mejoramiento económico. Así que básicamente nuestra solución no es económica, es sanitaria, es de salud. Resulta que la única forma de poder recuperar nuestra economía es volver a una cierta normalidad, volver a que las personas puedan consumir, a que se puedan reactivar los sectores. Pero, ¿cómo poder hacer eso cuando hay contagios permanentemente? Esa es la razón por la cual el Fondo Monetario Internacional dijo que el 2021 es un año de lenta recuperación sujeta al factor de la vacunación. Y es probablemente de los pocos momentos en nuestra historia donde una crisis depende de una situación de salud. Necesitamos la vacunación muy rápidamente para poder reactivar el mundo económico. El problema es que, ya que es una pandemia, necesitamos que se vacune a todo el mundo, a todo el mundo. Y eso es un desafío bastante gigante. Y es la razón por la cual hemos visto a países volver al confinamiento o volver a extremar medidas, después incluso de volver a la normalidad. ¿Por qué? Porque el resto del mundo aún todavía está bajo el alero del COVID y al estar bajo todos estamos en permanente amenaza. Esa es la razón por la cual el Fondo Monetario Internacional dijo que todo dependía de la vacunación. Y es por lo cual el 2021 es un año de lenta recuperación. Por supuesto, se espera que sea mejor que el año 2020, pero aún así no es un año que sea tan bueno como veníamos antes de la pandemia. Es una realidad. Necesitamos que muchas personas en el mundo, es más, que todas las personas en el mundo se vacunen, o si no, no va a funcionar. Y eso vamos a estar todo el tiempo en un tira y encoge, en ir y venir, salimos de la crisis, volvemos a la crisis, salimos y venimos. Y es importante también ir deteniendo la ola de contagios para que los gobiernos puedan destinar esos recursos a otros sectores. Mientras que todavía tengamos que tener más hospitales, más médicos, más cosas para los hospitales, pues son más recursos que van a estar en ese lado. O sea, seguimos en lo mismo. Así que todos los esfuerzos ahora están enfocados en solucionar el tema de la pandemia, porque sigue drenando problemas económicos cada vez más. Y definitivamente, pues no podemos durar por siempre, ni tampoco hay dinero infinito para poder sobrellevar esta situación por muchos años. Ok, pero entonces, ¿qué tiene que ver todo lo que acabo de decir con el 2022? Ahí les va. La proyección económica para el 2022 es incluso peor que el 2021. ¡Oh, Dios! Ya sé, esto como que nos dice, ¿cómo es posible? Se supone que el 2021 debería ser mejor, entonces el 2022 mejor, todo mejor. Lo ideal sería que todo estuviera mejorando y pudiéramos decir que cada año las cosas están mejor. Pero lamento decir esto, no es así. El 2022 es el año donde se va a notar muchísimo más los efectos de la pandemia. ¿Por qué? Es el año donde vamos a enfrentar realmente qué pasó. Es decir, vamos a ya venir arrastrando varios años de drenar dinero a todo lo que ya les mencioné, de años de generar más deuda internacional, y es el momento en el que probablemente vamos a tener que darnos cuenta qué pasó. Y por eso la proyección del Fondo Monetario Internacional para el 2022 es incluso peor que la del 2021. El 2021 hay una lenta recuperación, pero hay un retroceso muy prominente en el 2022 debido a esto, porque se espera que finalmente las cosas con la pandemia bajen y salgan a relucir todos aquellos problemas que han sido secundarios hasta ahora de tipo económico. Así que es donde realmente vamos a notar toda esta deuda totalmente inflamada que tenemos a nivel internacional, donde vamos a notar todo el dinero drenado a áreas como la salud, como a las ayudas, y vamos a darnos cuenta todas estas áreas se quedaron sin mucho presupuesto durante los últimos 2 años.
También vamos a poder establecer el efecto a largo plazo de la pandemia. Mejor dicho, muchas cosas se verán en ese año. Pero ¿saben qué? Creo que lo más importante de todo esto es aprender de lo vivido. No tenemos que tener todos los huevos en la misma canasta. Un dicho que hemos escuchado de nuestras abuelas por generaciones y que de verdad tiene muchísimo sentido. Es importante que aprendamos de los últimos 2 años de nuestra economía, de los últimos 2 años de nuestra historia y de todo lo que está pasando en el mundo. Y la gran lección es la diversificación, el poder aprender a tener varias fuentes de ingreso y el aprender a no depender de un empleo. Porque en tiempos apretados lo primero que se va a contraer es el empleo. Las empresas recortan personal para salvaguardar su sobrevivencia. Así funciona. También nos ha enseñado la importancia de aprender a invertir. Sí, ¿por qué? Porque durante todo este caos de la pandemia, la Bolsa de Nueva York ha sido la verdadera ganadora. Mientras mucha gente se quedaba sin empleo, otros hacían millones en las inversiones. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque este es el negocio de comprar barato y vender caro. Y justamente cuando las cosas empiezan a caer, podemos comprar mucho más barato. Y es la razón por la cual históricamente en todas las crisis financieras siempre resurgen más dinero y más millonarios en el mundo. Porque el que tiene el conocimiento sabe que las crisis son oportunidades de comprar barato para luego vender caro, porque siempre son temporales. Y también porque una cosa que mucha gente no sabe es que existe la forma de ganar dinero cuando las cosas caen. Ya sé que suena súper descabellado, pero lo cierto es que existen formas en que los inversionistas siguen ganando dinero cuando las cosas van hacia abajo, lo cual básicamente nos dice que aunque las cosas vayan de peor en peor, pues siempre habrá alguien ganando y ganando más dinero. Así que básicamente la lección más grande es: necesito estar del lado de esas personas y no del lado de las personas que perdemos el empleo o que estamos, como dicen en Colombia, llevados del diablo. Definitivamente hay que cambiarse de lugar. Y la importancia es entender qué nos está contando la vida y aprender de esas situaciones. Como dicen por ahí, a batalla avisada no mata soldado. Así que definitivamente sí. Tenemos una situación económica difícil, un año 2020 con un retroceso muy grande en nuestra economía a nivel latinoamericano y mundial, un 2021 con unas proyecciones un poco mejores y un 2022 donde de verdad, la cosa se verá como es. Y este es el minuto para que pensemos, ok, ¿cómo quiero enfrentar el 2022? ¿Quiero estar en problemas? ¿Quiero tener una situación económica difícil? ¿O quiero tener un plan B? Y esa es la gran lección de todo lo que está pasando en el mundo. Es importante tener un plan B. Necesito buscar alternativas, diversificar, cambiar las cosas como las he hecho por una forma más inteligente. Si todo eso te hizo sentido, definitivamente este es el minuto para que lo pienses, lo repienses y, más importante aún, lo hagas. Todavía hay millones de oportunidades en el mercado de valores y millones de opciones para las personas que quieran aprovecharlas. Me encantó compartir contigo este video. Por supuesto, si te gustó, dale like. Y aquí te dejo todas mis redes sociales para que también me puedas encontrar allí y podamos continuar toda esta conversación. Y por supuesto, no olvides suscribirte a este canal. Me encantó verlas el día de hoy, mis chicas hermosas, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.